Mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM, ese 3 de septiembre de 2018, vamos a hablar de temas electorales, pero primero vamos a poner algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado, que es el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Estamos a un mes para que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones e inicie oficialmente la campaña para los comicios presidenciales del 3 de febrero de 2019. El Código Electoral establece que esta comenzará 4 meses antes del evento. Son 4 fórmulas presidenciales las que se encuentran listas para participar. Por la coalición Alianza por un Nuevo País, conformada por Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña, competirán Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo. Por el oficialismo, el FMLN, Hugo Martínez y Karina Sosa. Por Vamos, Josué Alvarado y Roberto Rivera Ocampo. Y por Gana, Nayib Bukele junto a Félix Ulloa. Y es el partido Gana el que a mediados de agosto y durante la celebración de su 13º Congreso Nacional aprobó el cambio de la bandera que representó al partido desde su fundación en 2010. Es decir, que la bandera naranja con letras azules que acompañó a este instituto político durante estos 8 años cambió a color celeste con una golondrina de fondo. Las actividades partidarias de acercamiento con la población y reuniones para definir estrategias entre los candidatos y diversos sectores sociales ya iniciaron. Pero otro tema que mantiene atentos a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral es que deben realizar ajustes al sistema coreano para hacer el procesamiento de datos y transmisión de resultados electorales. Para las próximas elecciones, el organismo electoral desistió de contratar a Smartmatic, ya que experimentó fallas en la transmisión de los resultados en las elecciones de diputados al asignar escaños a candidatos equivocados. Esta es parte de la gama de temas que abordaremos esta mañana en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Le damos los buenos días, este lunes 3 de septiembre, al presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Julio Olivo. Doctor, bienvenido, un gusto que nos acompañe, qué bueno que pudimos coincidir con su tiempo. Bueno, le agradezco también a usted, digamos, el espacio que nos está concediendo para poder brindar información a la teleaudiencia, pues, ¿verdad?, salvadoreña, y además saludar también a todos los salvadoreños y salvadoreñas en el inicio del mes cívico, que por cierto el sábado estuvimos allí conmemorando, ¿no? Doctor, comencemos hablando de un tema de mucha actualidad, o sea, que ha dado mucho que hablar y seguramente usted tiene una opinión al respecto. Lo que ha pasado con las acusaciones de que se estaba haciendo campaña adelantada. Ustedes como tribunal pidieron que se suspendiera unos spots del candidato del partido Arena, Carlos Calleja, pero me gustaría que le diera las explicaciones usted a los ciudadanos respecto a esta decisión y respecto a lo que ha estado ocurriendo, porque en diversos sectores a nivel político se ha acusado al tribunal de ser un tanto pasivo en el accionar con este tipo de situaciones. Sí, bueno, sobre este tema, en realidad el Tribunal Supremo Electoral tiene, digamos, una buena cantidad de denuncias que todavía está resolviendo. Para que tenga una idea, son alrededor de 82 procesos que se iniciaron, ¿verdad?, en la elección 2018, los cuales algunos todavía no han finiquitado, ¿verdad? Pero si usted se recuerda, hubieron sanciones, por ejemplo, para el ya candidato a la presidencia, el señor Callejas. Hubieron sanciones también para el otro candidato también, López me parece que es el apellido, y el señor Simán, ¿verdad?, que todavía tiene un proceso pendiente. Sí. Entiendo que el organismo colegiado, ¿verdad?, yo estaba fuera del país, lo absolvió sobre un caso, pero tiene todavía pendiente un caso de campaña anticipada. De igual manera, en esta ocasión se han presentado 2 denuncias ya en contra del partido Arena, del candidato Callejas, nuevamente, por un spot de publicidad que él está sacando, ¿verdad? Ese spot, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, o sea, varios días de la semana pasada nos estuvimos reuniendo en aras de tratar de aplicar una especie de medida cautelar. Y sobre este punto quizás decir que su servidor presentó el 20 de noviembre de 2017, imagínense, una propuesta precisamente para tratar de frenar la campaña anticipada.
La campaña anticipada está regulada dentro del artículo 81 de la Constitución de la República, que ya le da plazos concretos, ¿verdad?, en donde se puede hacer campaña o no se puede hacer campaña. Además está también regulado del 172, 173, etcétera, etcétera. Lo que sería que en el caso de la elección presidencial estaríamos hablando que no se puede hacer campaña si no es 4 meses antes, ¿verdad?, de la elección, que este plazo, quizás reiterarlo, es el 2 de octubre, ¿verdad? 2 de octubre de este año se estaría iniciando la campaña para los candidatos y candidatas, ¿verdad?, en este caso para la elección presidencial del próximo año. Es decir, hacerlo antes implica vulnerar de alguna manera la Constitución de la República y el Código Electoral. Entonces, yo me tomé la molestia de hacer, es una propuesta de 5 folios, en donde precisamente se trataba de establecer medidas, ¿verdad?, de corte jurídico. Incluso se proponían reformas legislativas ante el hecho de que cuando hay una campaña adelantada, cuando hay una campaña anticipada, lo que se está vulnerando, y eso lo debe saber el pueblo salvadoreño, es el principio de equidad en la contienda electoral, equidad en materia electoral. ¿Qué significa esto? Que algunos actores políticos, algunos candidatos o precandidatos pueden tener una ventaja indebida frente a otros candidatos que sí están cumpliendo la ley. Entonces, mal haría el Tribunal Supremo Electoral en darle ventaja a unos, ¿verdad?, sí, y digamos no darle a otros. ¿Cuál era mi tesis en aquel momento? Cuando, por ejemplo, el candidato Callejas, el candidato Simán, en el marco de las elecciones internas de los partidos políticos, en un abuso del derecho, estaban haciendo campaña a nivel nacional, ¿verdad?, pero no con su militancia, es decir, porque las internas nos mandan a que ellos hagan campaña con su militancia. Si yo no soy militante de ese partido político, al salvadoreño no le va a interesar conocer de qué están hablando, sino que le interesa promoverse a nivel interno. Entonces ellos de alguna manera salieron de esa esfera interna en donde tienen los correos, se les recomendó correos electrónicos, ellos tienen su padrón, a quienes dirigirse en cada partido político, pero ellos estaban dirigiendo a toda la nación. Y ahí hay que tener cuidado también porque algunos medios de comunicación se meten en este juego, ya sea porque regalan publicidad, porque eso lo estamos investigando también, o ya sea porque la publicidad es pagada. En el caso del candidato Callejas en la ocasión anterior, precisamente se le sancionó, se le condenó, se le impuso una multa también que oscilaba a los $3.500 y ahora nuevamente se le ha mandado a retirar un spot de publicidad en atención a que en la propuesta que yo presentaba se planteaba en este caso que debíamos de aplicar como una especie de medida cautelar, es decir, al inicio del proceso, con el solo conocimiento de la causa, en aras de evitar también violación de derechos, digamos, electorales, en este caso fundamentales en materia electoral, la garantía de audiencia, etcétera, etcétera, nosotros debíamos de aplicar como una especie de medida al inicio del proceso, porque ¿de qué se queja la población? En realidad, con justa razón pueden decir ellos, miren, pero es que la campaña, por ejemplo, ese spot de publicidad ya circuló y él ya se aprovechó, por ejemplo, de ese espacio durante un mes, para decirle algo. El Tribunal Supremo Electoral viene a resolver 3 meses después. De hecho, imagínense que hay casos sobre los cuales no se ha resuelto, por ejemplo, el caso Simán en concreto, todavía no hemos tomado decisión y es de la elección 2018. El candidato Callejas en este caso al dar su reacción decía de que él en ningún momento pues estaba pidiendo el voto, que solo estaba haciendo alusión a un tema que decía que era de interés nacional. ¿Qué le dice usted como presidente del Tribunal Supremo? Lo que pasa es que ese no deja de ser sofisma el planteamiento. Ya yo creo que la población está clara de que pedir el voto sería la conducta más evidente, notoria y evidente de estar haciendo campaña. Es decir, no solo porque un candidato pide el voto, está haciendo eso hasta un niño, si quiere, en el kinder podría detectar de que hay una campaña. No, ya los criterios ya evolucionaron. Incluso la Sala de lo Constitucional se metió en este terreno, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral ya estableció jurisprudencia y aquí no adelanto criterio, ¿verdad? En este caso al mencionarlo,
Por ejemplo, los criterios, y eso tómenlo en cuenta, digamos, los candidatos, candidatas, porque hay candidatas a la vicepresidencia, ¿cuáles son los criterios que está manejando el Tribunal Supremo Electoral? En primer lugar, por ejemplo, es ese criterio tan evidente que nadie lo va a hacer, porque ya sabe que es una sanción segura que impondría el Tribunal Supremo Electoral cuando usted de alguna manera saca un spot y le está diciendo voten por mí. Eso ya no lo hacen los candidatos, porque es muy evidente, pues, ¿verdad?, el incumplimiento de la ley. Entonces, el otro criterio es que un candidato puede promover su imagen, y ojo acá, promover su imagen, y eso lo puede hacer incluso utilizando los medios de comunicación. Hay medios de comunicación, y yo siempre menciono a la prensa gráfica, por ejemplo, con dedicatoria, que tergiversan las noticias, pero además le ayudan a algunos candidatos de gratis a promover su imagen. Y le sacan, por ejemplo, la madera, la primera página, a un candidato, y al otro le sacan casi en los anuncios clasificados. Ahí se está cometiendo una asimetría, ¿ya? Porque se le está dando una ventaja indebida a un candidato y se le está dando ventaja a otro, incluso gratuitamente, porque son sociedades anónimas que juegan de un lado o del otro del partido. Entonces, ojo en eso, promover la imagen, ¿verdad?, puede ser también sancionado, ya está en el criterio del Tribunal Supremo Electoral. Un tercer criterio, además de pedir el voto, que es muy evidente y nadie lo está haciendo, promover la imagen de un candidato. Algunos dicen, solo que pague la noticia, y se hace a través de agencias de publicidad. No solo que pague, ¿verdad?, no solo que pague, porque pueden haber conductas de los medios de comunicación también, en donde de gratis les dan esa publicidad. Y de hecho, algunos están siendo procesados, incluso hasta penalmente, recuerden, involucrados en el caso Saca. Tercer criterio es promover un programa. Algunos se dan el lujo de que promueven la imagen y además promueven sus programas. Todo eso genera una inequidad en materia electoral. Por eso, dentro de la propuesta que yo planteaba en noviembre, digamos, de 2017, se planteaban medidas cautelares previas y coetáneas al proceso administrativo sancionador, que es algo así como lo que hemos asumido, ¿verdad? Yo agradezco, digamos, a la mayoría de los magistrados que han asumido ese criterio. De hecho, en esta ocasión, por unanimidad, se mandó a bajar el spot de publicidad. Así es de que, digamos, el organismo colegiado ahora, con la vista de la propaganda realizada o con la vista de lo que está realizando por medio de la prensa, radio, televisión, mitines, manifestaciones, concentraciones, hojas volantes, vallas, aparatos parlantes, antes de la iniciación de la propaganda que regula el artículo 81, deberá como acto previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador dictar las medidas cautelares necesarias para evitar la difusión de la referida propaganda. Y aquí se dice las características de la medida cautelar, por ejemplo, ser jurisdiccional, provisionales, mutables e instrumentales. Es decir, usted establece una medida y manda a bajar el spot, porque lo que sucedía antes era que hasta que finalizaba el proceso y el sujeto era condenado, es decir, se le encontraba culpable de haber hecho campaña anticipada, eso sucedía 6 meses después, ¿ya? O incluso después de la elección comenzábamos a aplicar las sanciones y a estar queriendo bajar los spots, cuando el spot ya había cambiado. Por ejemplo, no quisiera pensar ahorita que hemos mandado la orden a la Telecorporación Salvadoreña, que es quien más lo estaba sacando, TCS, ¿verdad?, de bajar ese spot, pero ya están preparando otro spot. No quisiera pensar eso, vulnerando la ley. Entonces mandamos a bajar un spot, pero pueden ya tener preparado el otro y decir, bueno, me ordenaron que bajar este spot, para que me ordenen bajar el otro. O sea, no se puede estar jugando de esa manera. Así es de que le digo, lo más importante es de que este principio de equidad en materia electoral no sea vulnerado, porque yo creo que a todas luces la población se da cuenta de ello. Entonces yo planteaba algunas reformas ya concretas que pueden, digamos, causar miedo, puede iniciarse otra campaña en mi contra de estos medios de comunicación, digamos, sociedades anónimas y todo eso. Se planteaba, por ejemplo, que se hiciera algo que ya hacen otros países, regular las franjas de publicidad. A manera de ejemplo, yo planteaba que estas franjas de publicidad en el mercado electoral salvadoreño, aquí se decide por los candidatos, sí, o candidatos, o por los partidos políticos. Quien tiene más dinero para comprar un espacio es quien va a copar los medios, lamentablemente. Es decir, vienen a Canal 12, le compran un espacio durante una semana y pueden ser horas enteras de campaña de publicidad y nadie lo va a regular, no es ilegal.
En otros países no. Y aquí menciono el caso de Costa Rica, México, Colombia, en donde quien decide qué minutos va a tener el partido político es precisamente la máxima autoridad en materia electoral, es el Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, en México, ¿verdad? En México, hemos visto nosotros las elecciones de México que a mí me tocó ver, son 45 minutos y son 11 partidos políticos, casi similar a los que tiene nuestro país con 5.2 millones en el padrón electoral, y México tiene cerca de 90 millones en el padrón electoral. Pero ¿considera, doctor, que El Salvador está preparado para algo así, considerando lo que ha, digamos, dominado el manejo de las campañas, el hecho de que sean ustedes como tribunal quienes manejen esto? Bueno, lo que pasa es que habría que ir adentrándonos a un territorio en donde están, digamos, un buen número de países, ¿verdad? Porque de lo contrario implicaría que quien tiene más dinero, ¿verdad?, prácticamente es el que pagaría la campaña, haría más campaña y coparía los medios de comunicación. Aquí se alarma la gente de la Unión Europea, la gente de la OEA, que por cierto ha recomendado precisamente revisar las franjas de publicidad, porque aquí, digamos, el candidato que tiene más dinero es el que paga la mayor campaña, en detrimento casi siempre de los partidos más pequeños, ¿verdad? Ese es el tema. Entonces, cuando usted infringe la equidad en materia electoral y no todos tienen igualdad de condiciones, lo que está haciendo es un sistema que es contrario a la democracia. ¿Qué tipo de democracia construye de esa manera? Entonces, en atención a esto, yo proponía en esa ocasión que se pudiera promover una reforma, porque esto implicaría una reforma. Obviamente los medios de comunicación perderían de alguna manera esas ganancias, esas voluminosas ganancias que obtienen vía campañas electorales, pero además se podría regular el tema también de los dineros ilícitos que se plantean que pueden ingresar a las campañas electorales. Y alguien, por ejemplo, que tenga interés en que gane un candidato, y ha sucedido en el país, puede invertir fuentes sumas de dinero para que este candidato gane. Y no es ilegal que le dé al medio de comunicación, y algunas veces ni el sistema financiero lo ha detectado, hasta ahora con las leyes de lavado de dinero. Lo que quiero decir es de que el país tendría que adentrar a esta nueva cultura, ¿sí? Un poder que se ejerce mal tiende a perderse, esa es una ley. Si los medios de comunicación están ejerciendo mal de poder, van a tender a perderlo. Es decir, ¿qué significa esto? Que si los medios de comunicación no respetan también los espacios que señala el Tribunal Supremo Electoral de campaña anticipada, tiene que venir otro sistema para poder cambiar estas reglas, un sistema más democrático. México da 45 minutos, los organiza, ¿verdad? El INE, por ejemplo, en México, el ente encargado de organizar las elecciones. El Instituto Nacional Electoral de México. El Instituto Nacional Electoral. Entonces, y viene el INE y grafica, los 45 minutos le alcanzan a todos los partidos, y de hecho se hace en lo que ustedes le llaman prime time, ¿ya? En el tiempo más privilegiado, no lo va a mandar a las 11 de la noche para que nadie escuche a los candidatos. Por ejemplo, imagínense cuánto le toca al candidato no partidario, que ya se regula el número de candidatos no partidarios que va a tener cada región, cada estado de México. Y no va a ser así, que usted puede tener 50 candidatos no partidarios, solo 3 candidatos de los partidos políticos. Pero esto, doctor, ¿no implicaría rediseñar todo el sistema electoral salvadoreño? No, en este caso no, porque solo está hablando de que se cumpla, digamos, con los plazos que señala el Tribunal Supremo Electoral para la campaña. ¿Y qué herramientas tiene el Tribunal Supremo Electoral para que se cumplan los plazos? Prácticamente ninguna. Propongo también que las sanciones sean elevadas. Algo de alguna reforma de esta tiene que pegar. En varios países, en Argentina, en Colombia, el tribunal maneja las franjas de publicidad. La pregunta es, ¿y por qué aquí no se ha querido hacer de esa manera? Para llegar a una equidad. Que yo le digo a usted, partido político, tiene 5 minutos, el otro partido tiene otros 5 minutos, de día lunes hasta día sábado, por ejemplo, porque el domingo hay que dejar descansar también a las personas de campaña política. Entonces, del lunes al sábado, usted va a tener 5 minutos en el espacio tal y tal, o tantos minutos durante el día, ¿sí? Para hacer campaña de publicidad, ¿sí? Y no va a poder usted contaminar todos los espacios del día con campaña electoral. Esto ya está regulado como ley y hay jurisprudencia también sobre esto. Claro, esto implica toda una reforma. ¿Y cómo se compensan los medios de comunicación? Porque unos minutos después puede tener toda una campaña de los medios, que por cierto son sumamente poderosos, ¿va? en este país, y son capaces de convertir a un niño bueno en el diablo, ¿va? Y a un niño malo, ¿va? En el ser más celestial. Tienen ese poder los medios de comunicación. Entonces, darles la buena noticia. La manera que se compensa
es a través de los impuestos, ¿sí? Es decir, usted me va a dar ese espacio, pero no yo Estado se lo estoy confiscando prácticamente ese espacio, ¿va? Por la libertad de expresión, por lo que usted quiera, tratados internacionales, yo le voy a compensar a usted ese espacio que me está dando, los 45 minutos, se lo voy a compensar deduciéndole a usted en impuestos, ¿sí? Es decir, lo que usted me va a pagar a mí en impuestos, yo se lo voy a descontar por esos minutos que usted me está dando durante el periodo electoral para los partidos políticos. Así es de que otra de las propuestas es aumentar las risibles multas que usted establece de 10.000 a 50.000 colones. El código todavía contempla las sanciones de 10.000 a 50.000 colones. Eso significa que el máximo castigo que el tribunal puede imponer al que haya hecho campaña, si quiere, durante 2 años, por ejemplo, porque esto comenzó hace tiempo, ¿verdad? Si se fijan. Hoy los precandidatos comenzaron hace 2 años, ¿verdad? Y yo incluso les planteaba a los magistrados, ¿cómo reparamos ese daño? Porque algunos partidos no tenían candidatos hace 2 años, y así comenzaron en la asamblea, en elecciones para diputados y diputadas, asamblea legislativa, comenzaron la presidencial. ¿Cómo compensamos a aquellos que no habían electo a sus candidatos presidenciales? Les vamos a decir a los que ya habían comenzado, y que por cierto algunos condenamos, miren, ustedes ya no tienen derecho a hacer ninguna campaña, ustedes comenzaron 1 año antes. Hoy los que van a hacer campaña son los candidatos que realmente están cumpliendo con la ley. Imagínense, o sea, no, vamos a resolverlo de esa manera. ¿Cómo le compensamos el tiempo perdido de los candidatos que sí cumplieron la ley y el tiempo ganado a los que no cumplieron con la ley? Pero considerando, doctor, todo la propuesta realmente es muy interesante, pero el punto es, ¿cómo ve usted la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa? Porque considerando las situaciones que tenemos allá y las decisiones que se puedan tomar en la Asamblea, pues obviamente creo que su propuesta puede ir a chocar con la distribución, la correlación de fuerzas y la visión política que se puede tener. Claro, yo lo presenté el 20 de noviembre del 2017 para frenar aquella campaña. De hecho, ya de manera, la puse por escrito, porque ya, digamos, la campaña, algunos ya se establecían como precandidatos, etcétera, etcétera, cuando estábamos en elecciones de Asamblea Legislativa del 2018. Obviamente esto puede ir a chocar, ¿verdad?, con, digamos, algunos intereses, ¿verdad?, que existen en este país, y por supuesto el interés monetario, digamos así, de los medios de comunicación, sin agraviar el presente, ¿va?, que también entiendo que le pagan espacios de publicidad, pero yo planteaba, la más radical sería regular la franja y que la máxima autoridad pudiera regular esto, porque el problema es de que el pueblo le echa la culpa al Tribunal Supremo Electoral de no sancionar. Hoy con estas medidas cautelares estamos a las puertas de sancionar, digamos, de establecer una medida cautelar en el momento y parar la campaña, si hay voluntad política al interior del Tribunal Supremo Electoral, porque esto necesita también una votación, si usted quiere, mayoritaria, y los recursos necesitan 4 votos. Pero, por ejemplo, la sanción establecida en el artículo 245 del Código Electoral, que va de 10.000 colones a 50.000 colones, yo creo que eso sí sería más fácil cambiarlo, y así disuadir a alguien que quiera hacer campaña anticipada, porque usted estaría hablando de que $5.000 y algo es la máxima sanción que le podría imponer a alguien. Imagínese una persona que tenga millones de capital en este país, se tira al piso a reírse de la risa, cuando dice que lo que tiene que pagar de multa, en el peor de los casos, que el tribunal lo sancione, sea precisamente $5.000. O sea, ¿qué miedo va a tener una persona que maneja millones para una campaña de publicidad? De allí, la última propuesta se refiere a que las sanciones ya no sean multas. Ojo, otros países también la han implementado. Este es más delicado, porque la sanción podría ser, por ejemplo, la no inscripción de una candidatura. ¿Sí? Ya el partido político, yo creo que allí sí se abstendría. Si el tribunal no me va a inscribir mi candidatura, pues yo en realidad me voy a portar bien durante toda la campaña, porque yo lo que quiero es ser candidato. Entonces, hay países que lo han implementado. De hecho, Guatemala hace poco, ¿verdad?, no inscribió la candidatura de un candidato y se armó de alguna manera un problema bastante grande. Eso, como le digo, es en cuanto al tema de las campañas adelantadas. ¿Sí? Doctor, pero aparte de Arena, ¿hay algún otro candidato o otro partido que esté, digamos, demandado por hacer siempre campaña adelantada? Porque hemos visto spot no solo de Arena, sino también de otros candidatos.
Pues hasta este momento no tenemos, digamos, otras denuncias. Teníamos una denuncia más bien contra el candidato Hugo Martínez, pero no se refería a campaña anticipada, sino que una denuncia que la interponía el partido, representantes legales del partido Vamos, porque alegaban de que en un discurso el candidato Hugo Martínez utilizó la palabra vamos, ya, algo así, vamos ya o vamos, y entonces el tribunal no le dio la razón y ese procedimiento básicamente ha sido desestimado. Y hay otro procedimiento que no recuerdo en este momento, pero no se refiere a campaña anticipada. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial porque hay más preguntas para el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Les pedimos a ustedes que se queden con nosotros porque ya regresamos con esta entrevista de esta mañana de 3 de septiembre de 2018. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Julio Olivo, sobre diversas situaciones que tienen que ver con temas electorales. Recordemos que El Salvador está preparándose para una elección presidencial que va a tener lugar pues el 3 de febrero de 2019. Estamos aclarando algunas situaciones con el doctor Olivo, aprovechando que lo tenemos aquí en este espacio de opinión. Doctor, una de las situaciones que se dio durante la elección del pasado 4 de marzo y que diferentes organizaciones, tanto de la sociedad civil como de índole político, han solicitado al tribunal es mejorar la contratación de materia en tecnología para la divulgación de resultados. Esto refiriéndose específicamente al tema de Smartmatic. Yo tengo un audio donde hablábamos con usted en este mismo espacio sobre el tema de la contratación de esta empresa. Lo vamos a escuchar y luego analizamos lo que ha pasado con esta empresa y lo que puede pasar a futuro. Escuchemos lo que nos decía el doctor Olivo cuando hablábamos de Smartmatic en tiempo pasado. Yo no compartí algunas cosas, obviamente no puedo dejar que el instructivo no pase. Es de que el presidente va a estar votando en abstención en este tema, porque tenemos los ejes de la transparencia y de la rendición de cuentas también a la población. En este caso usted estaba refiriéndose, doctor, a la contratación de Smartmatic. Tenemos entendido de que luego se dio toda la situación de la contratación, al final Smartmatic fue contratada, hubo una falla durante la situación del procesamiento de datos el 4 de marzo y una situación de una controversia que luego incluso llevó a una demanda del Tribunal Supremo Electoral hacia esta empresa. Pero ¿cuál es la explicación que tiene usted para nosotros y para los ciudadanos esta mañana sobre esta empresa en específico, doctor? Bueno, efectivamente, digamos, como usted lo menciona, tuvimos a esta empresa Smartmatic, ¿verdad?, que fue contratada con el voto de abstención del presidente y que por eso a veces la prensa escrita comete estos errores que a veces son, como dije, errores involuntarios, pero son como voluntarios. Por ejemplo, aquí tengo yo estas noticias que ustedes las pueden ver para que veamos la objetividad a veces de los medios, que no sé si se logra apreciar. Dicen que hay negociaciones secretas o que hubieron negociaciones secretas del tribunal. Obsérvenme allí, yo estoy como reflexionando y a veces ahí arriba dice acuerdo de paz. Por cierto, está la representante del PNUD en esta fotografía que saca el Diario de Hoy, que nada tiene que ver con el asunto, porque ellos son cooperantes nuestros, pero lo sacan ahí en esa mesa. Ni yo he votado por este proceso, ¿verdad? O sea, mi voto en abstención no lo saca el Diario de Hoy, y luego sacan otra noticia que es la más reciente, miren, es la más reciente, en donde dice que el TSE pagó 3 a la empresa que falló en las elecciones de 2018, es decir, le han dado una cobertura a este tema y qué bien que, digamos, que usted lo esté abordando. ¿Qué hay que decir sobre ese tema? Yo tengo acá, por ejemplo, no menos de 5 acuerdos, miren, para que la población lo pueda ver, y esto lamentablemente ni la prensa ni el Diario de Hoy, hay que decir que el Diario de Hoy ha sido más objetivo que la prensa gráfica, lo han sacado, no lo relacionan. Imagínense qué periodismo, si usted quiere, más objetivo. Pero ¿cuál es en sí el fondo, doctor, del tema de Smartmatic? El fondo es de que, bueno, digamos, yo estaba votando, yo hice mi voto razonado por el tema de Smartmatic, precisamente porque teníamos contradicciones de cuál era la ruta a seguir en el tema tecnológico. Recuérdense de que yo estuve acompañando la cooperación internacional, un proyecto de cooperación internacional que abarcó y que llegó a culminarse, y yo digo, nadie me ha felicitado,
logramos obtener una donación, un regalo de parte del gobierno de Corea del Sur, propiciado por la Asamblea Legislativa y la Comisión Nacional Electoral, gracias a gestiones también de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, obtuvimos 1.800 escáneres. Y a diferencia de otros países, porque aquí se ha querido señalar, o sea, se ha querido empañar la imagen de AWEB con noticias así, si quiere, calumniosas y falsas, nos donaron 1.800 escáneres, ¿sí?, que vinieron al país y funcionaron durante la elección pasada y punto. O sea, eso no tiene nada de nada. O sea, nosotros no compramos un escáner más, ni 100 escáneres más, ¿verdad? Como se especulaba, sino que los escáneres vinieron limpios y han funcionado y de hecho se piensan utilizar para esta próxima elección. Imagínense, eso está evaluado en más de $2 millones. Le ahorramos al país más de $2 millones y eso lo reconoció incluso el ministro de Hacienda anterior y lo reconoce también el actual ministro de Hacienda, quien le agradecemos la gestión de presupuesto que ha hecho hasta este momento en favor del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es el tema acá? Que los medios de comunicación omiten que el presidente no votó, ¿verdad?, por esa opción tecnológica, y lo omiten de manera malintencionada, y sacan las fotografías del presidente en primera plana, ¿ya?, cuando el presidente no votó, y quieren hacer ver como que también el presidente acompañó el acuerdo de negociación, ¿verdad? El presidente del tribunal, además de que votó en abstención por esta empresa, que yo por cierto, digamos, respeté esa decisión y esperaba, les digo con todo el corazón a los magistrados, que no fallara la empresa, porque en mi voto razonado digo precisamente eso. Si vamos a contratar a una empresa y si contratamos una empresa, era para hacer mejor las cosas de como las hicimos en el 2015, pero sucedió que esta empresa también falló, ¿verdad? Y luego esta empresa lo que viene a ofrecer al Tribunal Supremo Electoral es compensarla con pagar una campaña de publicidad para mejorar la imagen del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y cómo se mejora la imagen del Tribunal Supremo Electoral después de que ellos mismos fallaron con los famosos scripts de las preferencias, que incluso algunos diputados amenazaban con demandarlo a nosotros y no a la empresa? Entonces, luego de todo esto, por supuesto, era necesario promover un proceso en donde esta empresa nos indemnizara por daños y perjuicios. Y yo digo en mi voto razonado que el más dañado al final, miren, que el error cometido por la empresa Smartmatic, este es mi voto razonado, dañó la imagen y la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral y de sus magistrados, principalmente del presidente de este organismo colegiado, porque a veces el daño a la imagen, todos la agarran contra el presidente, sobre todo con el amor y cariño que me tienen los medios de comunicación. Dice, en contra de quien se dirigió todo tipo de noticias negativas, memes lesivos a la dignidad humana, etcétera, etcétera. Entonces, la idea era que esta empresa no fallara, pero tuvo esa falla. Ahora, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, entiendo que con 4 votos, ¿verdad?, de nuevo con el voto razonado del presidente del Tribunal Supremo Electoral y en algunas ocasiones con el voto en contra, llegaron a un arreglo, digamos, con esta empresa. Y yo leí aquí en esta noticia, porque yo estaba fuera del país, leía de que algunos decían que se sentían satisfechos con este, digamos, con este arreglo. Al final la compensación fue de más de $200.000. Fue de más de $200.000, pero ¿eso realmente será compensable para el daño que se ocasionó al Tribunal Supremo Electoral? ¿Ya? Esa es la pregunta. Creo que el magistrado Argüello, si mal no leí, dijo que no se sentía completamente satisfecho, pero que, digamos, el acuerdo le agradaba. Hay que mencionar otra cosa. El acompañamiento de este acuerdo, ¿verdad?, fue de alguna manera, se le pidió, entiendo yo, los magistrados que votaron en esto, le pidieron el acompañamiento a la Corte de Cuentas de la República, que entiendo debe haber avalado, ahí será la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, quien diga, digamos, si avala o se avaló este acuerdo o este arreglo al que se llegó. De todas maneras, el arreglo, digamos, tiene todas las características de la ley. Lo que yo sí, digamos, reclamo y me molesta son este tipo de noticias que a veces aparecen en los medios de comunicación, algo así como que el presidente está involucrado en todo, ¿ya? Y no será, doctor, porque muchas veces cuando se habla del Tribunal Supremo Electoral, hablamos de todos los magistrados. Cuando se dice Tribunal Supremo Electoral, y usted es presidente del Tribunal Supremo Electoral. Correcto, pero no, o sea, hay que deslindar algunas cosas. A pesar de que yo soy el representante legal del tribunal, si yo no acompañé la contratación de una empresa,
¿verdad? No tienen por qué estarme mencionando. Y yo voy haciendo votos razonados y el hecho es de que el periodismo investigativo no lo menciona, ¿verdad? No hemos llegado hasta allí. Y no menciona, miren, el presidente se separó, ¿verdad?, de este nuevo acuerdo que toma el Tribunal Supremo Electoral. Cuando hablan de negociaciones secretas, el presidente del tribunal se deslindó de esas negociaciones, entre comillas, supuestamente secretas. Doctor, estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral. Ya los meses pasan rápido, incluso ustedes ya están a un mes prácticamente de dar por abierta la campaña oficialmente de rumbo a las elecciones del 3 de febrero. Sí. Y una de las grandes interrogantes es, Smartmatic ¿va a aparecer nuevamente aquí en El Salvador o espera usted que ya se descarte una contratación de esta empresa nuevamente? Porque definitivamente el mal sabor quedó a raíz de las fallas que esta empresa tuvo y de los problemas que se dieron para el mismo tribunal. De igual manera, en el 2015, recuerda, se volvió a contratar empresas. Lo que pasa es de que en el caso del Tribunal Supremo Electoral, nosotros quisimos acompañar, yo he abanderado un proceso de cooperación internacional. De hecho, tenemos una excelente cooperación con el Programa de las Naciones Unidas, ¿verdad?, que está obteniendo fondos para el tema de la capacitación electoral, que ha sido muy exitoso con el tema de aula virtual y que estamos próximos a inaugurar también aulas, un aula central en donde tengamos clases presenciales. Nos faltaría todo el diseño de la currícula, ¿verdad?, educativa, para que el tribunal pueda heredar todo un proceso de formación y capacitación permanente. De igual manera, en el tema tecnológico, la idea de nosotros, viendo que de la mayoría de los magistrados, es acompañar un proceso que en algunas partes se le llama de autonomía en materia tecnológica electoral, para que no venga otra empresa a cobrar grandes sumas de dinero a la autoridad electoral solo por prestarle prácticamente, alquilarle un software, porque eso es lo que sucedió. Smartmatic cobra más de 3 millones y antes habían empresas que cobraban 8 millones, 7 millones, etcétera, etcétera, y lo único que le dejaban a ustedes una USB con todos los datos, y ahí usted le daba computadoras, usted le daba personal, usted le daba local, usted le daba, bueno, en fin, le daba prácticamente todo y le pagaba esas cantidades millonarias. Entonces la idea ha sido construir nuestro propio sistema. Yo creo que estamos a las puertas de esa construcción. Tenemos escáner, por ejemplo, para esta elección, para que se puedan utilizar. Tenemos un software también que hay que readecuarlo, producto de esa cooperación también internacional. Entonces yo creo que el Tribunal Supremo Electoral puede hacer, esta es una elección más sencilla desde el punto de vista tecnológico, es más compleja desde el punto de vista político, porque aquí se juega la alternabilidad en el ejercicio del poder. La oposición va a pelear por desplazar al partido, digamos, que esté en el poder, el partido que esté en el poder va a pelear, ¿verdad?, porque no lo desplacen, etcétera, etcétera, y hay otras fuerzas que van a pelear también por ocupar esa cuestión del poder. Así es de que decirles de que yo creo que la tecnología que tiene el Tribunal Supremo Electoral, producto de esa cooperación internacional y no de Smartmatic ni de soluciones aplicativas, que fue la empresa anterior, que se le está viendo si se le demanda, esa ya es necesario o ya es suficiente para que nosotros podamos hacer nuestro proceso de transmisión. Claro, que no se vayan a asustar también las empresas, porque también ellas pagan fuertes campañas de publicidad para atacar al Tribunal Supremo Electoral, ya lo tenemos detectado y le hemos denunciado ante la Fiscalía también. Decirles que hay siempre las empresas van a tener algo, si quieren, que rasgar pues de esta cuestión electoral, porque se contrata la telefonía, que aunque nosotros contratemos una empresa internacional, ellos vienen a subcontratar empresas locales, no van a traer una empresa internacional que traslade en barcos todos sus equipos. Entonces lo que hacen es subcontratar empresas nacionales. Para la maquila de digitalización contratan una empresa nacional, para la publicidad, para todo contratan empresas nacionales. Así es de que no vaya a salir ahí también el empresariado protestando, porque el tribunal puede tener un sistema autónomo, porque el sistema autónomo lo que hace, o soberano, lo que hace es anunciar algo así como el principio del fin de una serie de negocios que se hacían en este país y que son negocios en materia electoral, ¿no? Doctor, otros temas que me interesa que usted me dé su opinión.
Nuevas Ideas se convierte ya en partido político, ustedes lo anunciaban. ¿Cómo está este proceso? Porque hubo críticas de parte de gente que está en lo que antes era el movimiento y ahora es partido político Nuevas Ideas, que decían que el tribunal pues estaba actuando en contra de ellos, de que las resoluciones estaba tardando demasiado, que con otros partidos la situación había sido diferente, pero aprovechando que lo tenemos a usted acá, queremos que nos dé el panorama sobre Nuevas Ideas y todo lo que se ha dicho en torno a este movimiento que ahora se ha convertido en partido político. Sí, bueno, en realidad ellos mencionan una serie de cosas que el tribunal ha hecho y nosotros, bueno, hemos aclarado una serie de cosas que ellos han hecho. En todo este valladar, que está regulado en la ley de partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral no ha hecho más que aplicar la ley, como se ha hecho con otros partidos políticos y como se va a hacer, por ejemplo, con este nuevo partido que se está constituyendo, que si mal no recuerdo se llama Nuestro Tiempo. Entonces, se le aplicó la ley del 6 en adelante de la ley de partidos políticos, está todos los requisitos, pasando por el tema de los requisitos de inscripción, ¿verdad? Hasta llegar al tema de la revisión de firmas, que en este caso yo creo que es obvio que la revisión de firmas del partido Nuevas Ideas en organización era diferente a la de cualquier otro partido, porque ellos decidieron algo así como autoimponerse obstáculos. Cuando usted dice, voy a recoger 200,000 firmas y se las voy a presentar al Tribunal Supremo, que por cierto no fueron 200,000 firmas, sino que alrededor de 176,000, una cosa así, que ya es bastante, una suma significativa, casi el triple de lo que el tribunal está acostumbrado, digamos, a revisar. Cuando alguien decide presentar, por ejemplo, menos mal que fueron 200,000, si él dice voy a presentar 400,000, yo creo que todavía estaríamos en ese proceso. Pero ese fue algo así como autoobstáculos o falta de estrategia política de parte de ellos para saber que el tribunal no tiene la capacidad ni va a ponerse a contratar recursos del presupuesto ordinario, porque recuérdese que ya están los recursos presupuestarios ordinarios, ya están determinados su uso. Si nosotros hacemos un mal uso de esos recursos, nos pueden acusar de malversación de fondos. Es decir, si nosotros contratamos, por ejemplo, 5 personas más para que ayuden en la cuestión de la revisión de firmas de Nuevas Ideas, eso no lo podemos hacer. Ni podemos aceptar tampoco que el partido Nuevas Ideas contrate y nos los ponga a disposición, porque sería un problema, si quiere, de conflicto de interés. Pero de toda esa historia que se cuenta, obviamente es más difícil revisar 150,000 o 175,000 o 200,000 o 400,000 que revisar 50,000, como todos los partidos políticos lo hacen y presentan unas 5,000 o 10,000 más por las firmas que aparecen con errores. Decirles de que se llegó a la etapa de las oposiciones, que señala también la ley, se presentaron 3 recursos de oposición en contra del partido Nuevas Ideas, se celebró una audiencia, como lo dice el código, se estableció un plazo de 8 días para presentar pruebas. Digamos, el tribunal finalmente, con la participación de los representantes legales y los defensores del partido Nuevas Ideas en organización, se terminó desestimando los recursos de oposición, porque no consideramos de que lograron demostrar las pretensiones que habían planteado, y esa es básicamente la más fuerte, la más robusta. Quizás era el tema de que acusaban a este partido político Nuevas Ideas de que el nombre Nuevas Ideas había sido de alguna manera algo así como plagiado de un proyecto de la alcaldía municipal. Exactamente. Y presentaron una serie de documentaciones, pero el Tribunal Supremo Electoral no logró estimar de que en realidad fueran idénticos. Una cosa es que se parezcan y otra cosa es que sean iguales. Otra cosa es que sean iguales pero no idénticos. Entonces, al final se terminó no atendiendo, desestimando esa pretensión de los opositores, con lo cual se da paso a la inscripción. Ya se ordenó la inscripción, quizás finalizar con eso, se ordenó la inscripción del partido Nuevas Ideas y la última fase ya depende de ellos, que es mandar a publicar en el diario oficial toda la documentación correspondiente, los estatutos. Nosotros lo vamos a publicar en nuestra página web y se inscribe también en el libro o en el registro que lleva el partido, digamos, el Tribunal Supremo Electoral para los nuevos partidos políticos. Así es de que por eso ustedes han observado que ya no continuaron las protestas afuera del tribunal. Entiendo que van a continuar por otras cosas.
Doctor, el partido Gana decide pues cambiar su bandera de naranja a celeste, que es casi el color similar al de Nuevas Ideas. Esto, bueno, a raíz de que llevan como candidato a Nayib Bukele y ellos quieren que se relacione pues el movimiento Nuevas Ideas y sus colores con el partido Gana, ahora que tiene como candidato a Nayib Bukele. ¿Qué procede en este caso? Ellos tienen que pedirle pues la autorización al Tribunal Supremo Electoral para el cambio de bandera. Esto ya se los presentaron a ustedes. ¿Y qué procede? ¿Cuál es el trámite que tienen que hacer como ente colegiado y como máximo tribunal en materia electoral? La ocasión anterior, el partido Nuevas Ideas, a través de Omar Pastor, presentaron un recurso recusándome a mí para conocerme. Sin embargo, yo conocí porque el tribunal, digamos, no consideró que tuvieran suficientes elementos para recusarme, precisamente por un programa de televisión. Es de que hoy trataré de autocontenerme en este tema y quizás solo mencionarle que sobre el tema del cambio no voy a hablar sobre el tema de cambio de partido, de un candidato a última hora, porque ese es un tema exclusivamente político y es la decisión de cada quien, los cambios que quiera hacer con su vida y sobre todo en el mundo político. A eso no me voy a referir y trataré de no hacerlo. Pero en el tema del cambio de colores, sí es un tema que le corresponderá al Tribunal Supremo Electoral, pasar de naranja a celeste o de celeste a gris, etcétera, etcétera. Lo único que nosotros vamos a cuidar, como siempre, es la legalidad. No puede haber un partido político, ¿verdad? Algo así que usurpe o copie los símbolos o distintivos de otro partido político existente. Eso es lo único que ellos tienen. Y eso incluye los colores, doctor. Y eso incluye los colores, es decir, algo así como que si el partido Gana, por ejemplo, tiene inscrito, de acuerdo a la asamblea que ellos realizaron, y ese era el color que tenía el partido Gana, que era anaranjado, obviamente otro partido político no lo puede utilizar, retomar. Igual, imagínense, parece curioso, el partido Nuevas Ideas ya no siguió peleando, si se ha fijado, ha guardado silencio por el tema de la inscripción del partido político. Nos pedían que agilizáramos, pero de repente comenzaron a guardar silencio. Es decir, puede suceder que pensaron que si lo inscribíamos muy rápido, el partido Nuevas Ideas, ya iba a haber un color, ¿ya? Un color celeste con una gaviota o lo que tengan ahí de... Una golondrina. Una golondrina, perdón. Iba a decir un gavilán, pero no lo conozco muy bien. Entonces, digamos, podía haber un partido político que era Nuevas Ideas ya con ese color. Entonces, a ellos se les hubiera imposibilitado ya en Gana inscribir ese mismo color y ese mismo pantone y esos mismos distintivos. Entonces ya no siguieron peleando porque se les inscribiera Nuevas Ideas tan rápido como ellos alegaban. Si se han fijado, han guardado silencio para que vean cómo se hacen las cosas en política, ¿verdad?, en este país. Porque podía inscribirse, digamos, el partido rápido, ¿ya? Y por lo tanto ahorita estaría en un problema bastante serio, porque ya tendría un partido esos colores y esos distintivos. Tendrían que haberlos cambiado a otra simbología, lo que usted dice de esta ave, poner otra cosa y poner a lo mejor otros colores, que hubiese implicado otro problema político. Así es de que más bien nosotros lo que nos vamos a referir es si existe en la actualidad un partido político, entiendo yo, que tenga esos mismos símbolos. No podría existir. Es decir, no podrían convivir dos partidos que tengan la misma simbología. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que cuidar. Doctor, estamos a solo unos días para que venza también el plazo para que los salvadoreños en el exterior se puedan pedir que se les incluya en el padrón electoral. Si nos habla de este proceso, ¿cuántos salvadoreños en el exterior están interesados en participar, digamos, en este proceso electoral que va a vivir El Salvador el próximo 3 de febrero? Ahí tenemos el dato que está pues en la página web del tribunal, donde ustedes están advirtiendo a la gente que está en el extranjero el tiempo que queda para que ellos puedan decir yo quiero incluirme, yo quiero participar en este proceso. Nosotros tenemos hasta el día 6 de septiembre, ¿verdad?, para que ellos puedan terminar este proceso de inscripción en el padrón electoral de residentes en el exterior. Lo que tienen ellos que manifestar, así lo dice el decreto especial, es su voluntad inequívoca, que quieren formar parte de ese padrón de votantes en el exterior. Si no lo hacen, ¿verdad?, no pueden ejercer el sufragio. Decirles que a esta fecha tenemos 3.235 personas aprobadas en este padrón de votantes en el exterior.
y están todavía pendientes 178 solicitudes en todo el proceso que se tiene ya activado, ¿verdad?, dentro del registro electoral para realizar este proceso de inscripción. Revisan todas las solicitudes para ver si las personas han hecho correctamente el procedimiento que se les señala en el PR, la página web del Tribunal Supremo Electoral, lo que podría totalizar un total, valga la redundancia, de 3.413, ¿verdad?, posibles votantes en el exterior. Eso conformaría, ¿verdad?, el padrón de votantes, si en estos 3 días no aumenta también un poco más todavía, ¿verdad? Muy bien. Doctor, quiero concluir con usted con el tema, la Asamblea Legislativa aprobó votar con documento único de identidad vencido. Esto todavía está en trámite porque la Asamblea lo tiene que mandar a la Presidencia de la República para que el presidente emita su opinión. Pero, ¿qué implica para ustedes como tribunal una decisión como esta? Tal vez, si nos puede dar una visión ahí de esa situación. Pues esto ya sucedió en la elección pasada, en la elección 2018. Lo que pasa es que esto tiene diferentes aristas, ¿va? Mientras algunos dicen, bueno, esto va a beneficiar a la población porque se le concede, digamos, ejercer el sufragio aún con documento vencido. Esto nos entra en choque incluso con, digamos, los que son defensores de la sala de lo constitucional anterior. Yo, por supuesto, no creo serlo. La sala emitió un criterio en donde planteaba que el documento de identidad para poder ejercer el sufragio era DUI, pero era DUI vigente. La sala lo mencionó en una resolución. Entonces a mí me parece un poco bastante complicado que la Asamblea Legislativa ahora venga a emitir un decreto que entraría en choque con esa resolución de la sala, que por cierto ya se aplicó para otras elecciones. Miren, en otras elecciones no pudieron votar con DUI vencido. Sin embargo, esta será decisión de esta legislatura, que por cierto trae consecuencias para el Tribunal Supremo Electoral, porque en la capacitación, y ojalá se tome cuanto antes, en las capacitaciones que el Tribunal Supremo Electoral brinda a todos los integrantes de la JRB, de ese ejército de 106.000 personas que están allí, más otros que están colaterales, vigilantes, etcétera, etcétera, gente que trabaja en recursos humanos, se les tendrá que capacitar adecuadamente si se acepta o no se acepta, por ejemplo, DUI vencido, para poder ejercer el sufragio. O sea, esas serían las consecuencias para nosotros de capacitación. De allí el tema, como les digo, es extremadamente político y yo tampoco quisiera meterme, solo que en la ocasión anterior el presidente de la República se trató de implementar para la elección pasada, para 2018, y el presidente de la República vetó, ¿verdad?, ese decreto legislativo. Así es de que entraríamos a esa fase de la sanción presidencial y luego entiendo de que regresaría también a la Asamblea Legislativa si él lo vetara, y si logran superar ese veto, pues el decreto entraría en vigencia después de la publicación, en el plazo que ellos señalen, ¿verdad?, porque a veces no esperan los 8 días. En todo caso, a nosotros nos interesaría saber, como Tribunal Supremo Electoral, esa decisión que se está tomando y que se tome a la mayor brevedad, porque nosotros entramos a capacitar y eso se coloca también como texto del instructivo. Si no genera confusión, imagínense en los lugares más lejanos también de este país, si se permite o no se permite votar con DUI vencido. Doctor, como siempre le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana aquí en Canal 12 para darnos pues elementos importantes respecto a este proceso electoral para el que se está preparando El Salvador y que va a tener lugar el 3 de febrero de 2019. Esperamos, doctor, recibirlo en el transcurso de las próximas semanas, porque faltan ya semanas, si lo contabilizamos así para este proceso electoral. Esperamos que venga a acompañarnos nuevamente para que sigamos hablando de los temas que están en la agenda del tribunal. Estemos pendientes de la convocatoria que va para el 2 de octubre. Es de que yo nuevamente agradecerle por este espacio, pero usted sabe que estamos abiertos también a brindar este tipo de declaraciones y aclaraciones a la población. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM, vamos a ir a una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Noticiero Hechos.